Bienvenidos a El Abrazo de la Oscuridad. Hoy os llevaremos a un viaje a través de un relato donde la traición, el horror y la épica se entrelazan. Acompañadnos en la historia de Elías, un cazador de vampiros que se enfrentará al temible conde Alaric y a la monstruosa reina arácnida en una batalla donde la oscuridad acecha en cada sombra. La luna llena se alzaba sobre el cementerio de Baldren, un faro pálido entre nubes que parecían desgarradas por garras invisibles. Las tumbas, cubiertas de musgo y olvido, susurraban historias de muertos inquietos. Entre ellas, una cripta olvidada emergía del suelo como una herida abierta. Nadie en su sano juicio se acercaba a ella, excepto los que no tenían otra opción. Elías, un cazador de vampiros, de mirada endurecida por la traición y la pérdida, avanzaba con paso firme. A su lado, Lyra, su compañera de armas y secretos, sujetaba una antorcha cuya llama vacilante apenas lograba desterrar las sombras. Había rumores de que un antiguo vampiro, el conde Alaric, había despertado, y con él una maldición que arrasaba aldeas enteras, dejando solo cuerpos exánimes y enjambres de insectos imposibles. Al descender por la angosta escalinata de piedra, el aire se volvió más denso, cargado de un hedor a sangre rancia y tierra húmeda. La cripta era un laberinto de cámaras oscuras y murales que narraban rituales olvidados. Los insectos los esperaban allí, criaturas grotescas con cuerpos translúcidos y mandíbulas imposibles, arrastrándose por las paredes, susurrando con un zumbido que rozaba la cordura. En una cámara lateral, Elías y Lyra se encontraron con una visión grotesca. Un nido de arañas gigantes, sus cuerpos brillantes y negros como obsidiana, con patas largas cubiertas de espinas afiladas. Los ojos múltiples de las criaturas destellaban con un rojo infernal mientras descendían por las paredes, cubriendo el suelo en un mar de extremidades. Elías desenvainó su espada con rapidez, pero incluso su acero parecía insuficiente contra la marea de horrores. Cada corte que realizaba liberaba un líquido viscoso y humeante que corrompía el aire. Mientras luchaban por sus vidas, un rugido ensordecedor resonó en la cripta y un enjambre de murciélagos de tamaño descomunal emergió del techo como una nube viviente de oscuridad. Los murciélagos se abalanzaron sobre las arañas y sobre Elías y Lyra, sus colmillos afilados buscando carne y hueso. Elías giraba y se defendía con su espada, cada tajo dejando tras de sí una lluvia de sangre oscura que teñía las piedras. Lyra disparaba flechas envueltas en fuego, iluminando el caos con destellos de luz anaranjada. Los murciélagos parecían interminables, atacando en oleadas frenéticas. Elías fue derribado por uno de ellos, sus garras desgarrándole el hombro. Con un grito de furia, atravesó su pecho con la espada, pero otros 3 se lanzaron sobre él. Lyra corrió en su ayuda, clavando su daga en el cráneo de uno de los monstruos. Finalmente, tras lo que parecieron horas de lucha, el último murciélago cayó al suelo, su cuerpo convulsionándose antes de quedar inmóvil. Ambos, jadeantes y cubiertos de sangre, se recostaron contra la fría pared de piedra. La calma parecía un lujo imposible, pero por un momento lo lograron. «Lo conseguimos», susurró Lyra, limpiándose el sudor de la frente. Elías asintió, una sonrisa cansada en sus labios. «Sí, juntos». Fue entonces cuando Lyra se acercó más, su expresión cambiando sutilmente. Antes de que Elías pudiera reaccionar, sintió un dolor punzante en su costado. Lyra había clavado una daga envenenada entre sus costillas. «Lo siento, Elías», murmuró, sus ojos brillando con una luz carmesí. «El conde me ofreció algo que tú nunca podrías, la eternidad». Elías cayó de rodillas, la vista nublándose mientras la traición se deslizaba como hielo por su alma. El veneno quemaba como fuego líquido, paralizándolo lentamente. Lyra observó su sufrimiento por un instante, luego desapareció en la oscuridad, siguiendo un susurro que solo ella podía escuchar.
Pero Elías no estaba destinado a morir allí. Con un último esfuerzo, bebió de un frasco oculto en su bota, un elixir que frenó el veneno y le dio fuerzas para arrastrarse hacia la cámara principal. Cada movimiento era un tormento, pero su voluntad ardía más fuerte que el dolor. El corredor parecía interminable, las sombras susurraban su nombre con voces deformadas. Las paredes se cerraban a su alrededor, mientras el eco de sus propios latidos marcaba el paso de su agonía. Finalmente llegó a la gran cámara donde el conde Alaric lo esperaba. Lyra, de pie junto a él, ya no era la mujer que había conocido. Su rostro mostraba la frialdad inmortal de los no muertos. Sus ojos carmesí reflejaban una oscuridad profunda y eterna. «Has llegado justo a tiempo para presenciar tu final», se burló el conde. Pero Elías sonrió con amargura. «Y tú, el tuyo». De su cinturón extrajo un artefacto antiguo, un amuleto que contenía la esencia del sol. Con un grito de desafío lo activó. La cripta se llenó de una luz ardiente, un sol naciente en el corazón de la oscuridad. El conde gritó, su cuerpo desintegrándose en cenizas junto con los insectos que lo servían. Lyra cayó al suelo, entre la vida y la muerte, atrapada en la decisión de Elías. Sus ojos, aún brillantes, reflejaban un destello de lo que alguna vez fue humanidad. Elías se acercó, su sombra alargándose sobre ella. Con una última mirada le susurró, «La eternidad no vale el precio de tu alma», y con un golpe certero acabó con su sufrimiento. Cuando salió de la cripta, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Elías sabía que el horror nunca desaparece por completo, pero también sabía que, al menos por esa noche, había ganado. Sin embargo, la oscuridad rara vez muere con facilidad. Semanas después, mientras las heridas de Elías apenas comenzaban a cicatrizar, extraños sucesos empezaron a asolar la región. Cuerpos encontrados con extrañas marcas, señales de un depredador distinto. Elías seguía el rastro de sangre hasta las ruinas de un monasterio olvidado, donde descubrió que no todo había terminado con Alaric. Allí conoció a Varian, un vampiro antiguo y astuto, rival de Alaric desde tiempos inmemoriales. Varian no era un monstruo que gritaba en la oscuridad. Era un estratega, un manipulador que prefería jugar con la mente antes que con las garras. Había observado la caída de Alaric desde las sombras, esperando su oportunidad para reclamar el poder que su antiguo enemigo dejó atrás. Varian ofreció una alianza a Elías. Decía odiar a los de su propia especie, pero sus verdaderas intenciones eran tan oscuras como la noche misma. Elías, desconfiado pero sin otra opción, aceptó. Juntos enfrentaron horrores que hacían que los insectos de la cripta parecieran inofensivos. Criaturas deformadas, engendros del hambre eterna que Varian llamaba los desgarrados. En su búsqueda, se adentraron en las catacumbas de Tar Baal, un vasto laberinto subterráneo tallado en la roca viva, donde el eco de antiguos rituales resonaba en las paredes como un lamento perpetuo. Las antorchas apenas iluminaban el sendero, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. El aire era denso, impregnado de un hedor a putrefacción y moho ancestral. Allí se toparon con los primeros desgarrados, criaturas deformadas por una hambre insaciable, amalgamas de carne y hueso retorcido, con garras afiladas y mandíbulas que se abrían en ángulos imposibles. Los ojos de los desgarrados brillaban con un fulgor enfermizo, reflejo de la corrupción que los había engendrado. La emboscada fue brutal. Los monstruos emergieron de la oscuridad con una velocidad antinatural, lanzándose sobre Elías y Varian con un frenesí rabioso. Elías se movía con la precisión de un guerrero consumado, su espada trazando arcos de plata que cortaban carne y hueso por igual. Varian, por su parte, utilizaba una magia oscura que drenaba la vitalidad de sus enemigos, reduciéndolos a cenizas con un simple gesto.
A pesar de sus esfuerzos, el número de desgarrados parecía infinito, cada uno más salvaje que el anterior. Las paredes de las catacumbas se tiñeron de rojo, el suelo resbaladizo por la sangre derramada. Tras horas de lucha, apenas lograron abrirse paso hasta una cámara central, un espacio vasto donde colgaban esqueletos antiguos, restos de sacrificios olvidados. Allí los esperaba la reina arácnida, una criatura monstruosa del tamaño de un carruaje, su abdomen hinchado y pulsante, repleto de crías que se deslizaban por su cuerpo. Sus múltiples ojos brillaban con inteligencia maligna y su boca, un abismo de colmillos, exhalaba un aliento venenoso que corroía el aire mismo. La batalla fue feroz. La reina lanzaba hilos de seda negra afilada como cuchillas, atrapando a Elías y obligándolo a luchar por su vida mientras pendía de una trampa mortal. Varian usó su magia para liberar a Elías, pero la criatura lo embistió, arrojándolo contra una pared con tal fuerza que la piedra se resquebrajó. Elías, liberado, se lanzó sobre la bestia con una furia renovada, su espada hundiéndose en la carne blanda de su abdomen. Un torrente de bilis negra brotó de la herida, quemando la piel de Elías, pero él no se detuvo. Con un último grito de desafío, Elías atravesó el exoesqueleto de la bestia, hundiendo su arma hasta la empuñadura. La reina arácnida chilló con un sonido que hizo temblar las catacumbas antes de desplomarse en un charco de su propia corrupción, liberando un torrente de bilis negra que casi lo ahoga. La criatura lanzaba hilos de seda negra que podían cortar el acero, y su veneno era capaz de corroer la carne en segundos. Elías, luchando contra el asco y el miedo, logró atravesar el exoesqueleto de la bestia, liberando un torrente de bilis negra que casi lo ahoga. Pero la traición acecha donde menos se espera. Varian había manipulado a Elías todo el tiempo, usándolo para eliminar a otros vampiros rivales y consolidar su dominio. En el clímax de su alianza, Varian intentó convertir a Elías en su siervo eterno, desatando una batalla final en una ciudad sumida en la niebla y el fuego. Elías, marcado por las cicatrices de sus antiguas traiciones, luchó con la furia de un hombre que ya lo había perdido todo. Al final, fue su humanidad, su incapacidad para rendirse, lo que derrotó a Varian. Con una estaca forjada en plata y bañada en su propia sangre, Elías atravesó el corazón del vampiro. Mientras Varian se desintegraba en cenizas, Elías comprendió que la oscuridad nunca desaparece, solo cambia de rostro, pero incluso entre las cenizas algo puede arder. Años después de la caída de Varian, Elías vagaba por tierras olvidadas, su sombra más larga que cualquier recuerdo. Sus cicatrices no solo adornaban su cuerpo, sino también su alma, grabadas con el eco de traiciones y victorias amargas. Había dejado atrás la gloria efímera de los cazadores, el calor fugaz de las hogueras compartidas, y abrazado una existencia solitaria. Se convirtió en una leyenda susurrada en tabernas y aldeas, conocido como el último guardián, aquel que luchaba contra la oscuridad incluso cuando nadie más se atrevía. Su espada, mellada por incontables batallas, aún brillaba con destellos de la luz que había atrapado en su interior, la misma esencia que había destruido al conde Alaric. Un día, en una aldea azotada por una nueva maldición, Elías se encontró con una niña llamada Iria, cuyos ojos reflejaban el mismo fuego que él había visto en Lira antes de su traición. La niña, huérfana de una familia asesinada por criaturas de la oscuridad, lo siguió con una determinación que Elías no pudo rechazar. Iria se convirtió en su aprendiz, y aunque Elías nunca dijo mucho sobre su pasado, cada lección que le enseñaba estaba impregnada de historias no contadas. Juntos enfrentaron horrores antiguos, fragmentos de la oscuridad que él creía haber desterrado para siempre. Con el tiempo, Elías comprendió que su propósito no era solo cazar monstruos, sino asegurarse de que la luz nunca se extinguiera, incluso si él debía arder para mantenerla viva.
Y cuando llegó su última batalla, con un ser que parecía el eco de todos sus enemigos pasados, Elías luchó no por él mismo, sino por Iria, por el futuro que ella representaba. Cuando finalmente cayó, lo hizo con una sonrisa en los labios, sabiendo que el ciclo continuaría, pero que había dejado una chispa de esperanza en un mundo que, durante mucho tiempo, solo había conocido sombras. Iria, de pie junto a su tumba improvisada, susurró: «La eternidad no vale el precio de tu alma». Y con esa lección grabada en su corazón, siguió su propio camino, portando la luz de Elías en su interior, un faro contra la oscuridad que nunca desaparece por completo. Si habéis disfrutado de este relato lleno de oscuridad y traiciones, no olvidéis suscribiros a El Abrazo de la Oscuridad para más historias de terror, horror cósmico y criaturas que acechan en la penumbra. Dejadnos un comentario contándonos qué os ha parecido la historia de Elías y cuál ha sido vuestro momento favorito. Nos vemos en la próxima pesadilla.